Bueno, mi nombre es Liliana Marlady Portilla Casanova, curso tercer semestre de Programación y Desarrollo de Software en Actos Interactivo. Y hoy voy a explicar la planeación del proyecto y la metodología Sprint implementada en mi proyecto que tiene por nombre registro de usuario. Bueno, aquí tenemos el registro de usuario y están las tablas. Bueno, el proyecto mío se llama registro de usuario. Aquí están notificadas las tareas en negrita, que son las tareas principales, y las que le siguen de para abajo son las subtareas. Bueno, les hice una duración estimada aproximadamente en minutos. Aquí está la fecha del comienzo de cada tarea y la fecha del fin aproximado de cada tarea. Aquí están los nombres de los recursos que se utilizaron y aquí está el porcentaje de tareas completadas o sin completar o faltantes por completar. Bueno, en las tareas principales tenemos la creación de carpetas, tenemos escoger imágenes, el código, crear las ventanas, llenar las carpetas y la base de datos. Bueno, este es el gráfico para la duración de las tareas. Ahora sí, vamos a ver las gráficas sobre el proyecto. Bueno, esos son los detalles del proyecto. Entonces aquí tenemos el título, que es el registro de usuario, los diseñadores, que soy yo, Liliana Marlady Portilla Casanova, el género, que es una aplicación, la plataforma que se utilizó fue C# y MySQL, versión es la 1.0, que es la primera. Bueno, aquí tenemos los detalles del proyecto. Esta es las primeras tablas, que es el proyecto pues en general. Entonces tenemos el registro, la aplicación se llama registro de usuarios, la fecha de comienzo, la fecha aproximada del fin, el nombre pues de la tabla, está el trabajo, cuánto tiempo dura en horas, y aquí tenemos el porcentaje del tiempo estimado y aquí tenemos la duración en días. Bueno, esto es del proyecto en general. Aquí tenemos de las primeras tareas. Estas son las gráficas de la segunda tarea. Entonces, tenemos perdón, del segundo nivel. Entonces, bueno, está la duración programada en días, la duración real y la duración restante. Y aquí tenemos la gráfica de cada una. Aquí están los porcentajes de la duración de cada tarea. Bueno, acá está el tercer nivel, que es lo mismo. Tenemos el EDT, que es la identificación de las tareas. Entonces, la tarea 1, la tarea 2, la tarea 2.3, 2.4, las tareas 3 y las subtareas. Y tenemos hasta la tarea 6. Bueno, entonces tenemos aquí la estimación, que es el comienzo de cada tarea. Aproximadamente, aquí está la duración programada, aquí está la duración real, lo que nos gastamos realmente en cada tarea, la duración restante, lo que faltaría por terminar la tarea, aquí está el fin de la fecha de la tarea, el estado, si está retrasada, si ya se hizo, si está completada o si está incompleta, y aquí el porcentaje completado de cada tarea, y aquí el porcentaje de trabajo realizado. Bueno, y aquí en esta parte vemos las gráficas sobre el project chart del proyecto. Entonces, tenemos aquí los campos como el trabajo real, el trabajo restante y el trabajo. Bueno, aquí están las actividades que son las de registro, o sea, la de registro de usuario, que es el proyecto en sí. Aquí están las tareas de escoger las imágenes, el código, la crear ventanas, crear carpetas y la base de datos. Y esto que tenemos acá es porque son fines de semana y los fines de semana pues no se trabaja. Bueno, tenemos acá el primer uno por hitos, entonces del project chart. Entonces tenemos que las fechas, aquí tenemos las fechas y la duración en horas de cada tarea, de cada hito, perdón. Entonces
Bueno, acá en este lado tenemos el hito de trabajo es en gris, el hito de trabajo acumulado restante es en naranja y el hito de trabajo acumulado restante, es el real restante, es en naranja y el hito de trabajo acumulado restante es en el azul. Y aquí tenemos las horas y aquí tenemos las fechas. Y aquí en esta gráfica tenemos el Project Chart por hitos del nivel 3. Entonces, los azules son el trabajo no acumulado restante, los naranjas no trabajo acumulado, el gris el trabajo en sí, el amarillo el registro de usuario de trabajo acumulado restante y aquí vienen las tareas. Bueno, aquí están las horas y aquí están las fechas programadas aproximadamente. Bueno, ahora voy a explicar el registro de usuario. Bueno, este es el cartote del registro. Bueno, en este trabajo encontraremos que en la introducción, la lista de tareas, la lista de historia de usuarios y el pivot. Bueno, dice, el uso de la metodología Scrum en la actualidad para los proyectos de software se han hecho cada vez más común, siendo esta metodología muy ágil y constante en evaluaciones de proyectos, lo que hace que se minimice la probabilidad de fracaso. Además, esta metodología se enfoca mucho más en las cosas que quiere el usuario, lo que éste necesita realmente y lo que éste requiere para mejorar su experiencia en los aplicativos y los proyectos de software. Esto es importante porque hace que el usuario se atraiga hasta nuestra aplicación. Algunas de las características con las que cuentan esta metodología son los resultados anticipados, la flexibilidad y la adaptación que tienen los proyectos, la mitigación de riesgo por la continua evaluación a las que son sometidos los proyectos en buen nivel de productividad y la calidad de los proyectos ocupados en grupos de trabajo autodirigidos y autoorganizados. En este trabajo veremos las listas de historia de usuario que tiene pues un aplicativo que se llama historia de usuario, el cual es un aplicativo de registro de usuarios que en este documento pensamos en los requerimientos que tiene y es posiblemente las necesidades de los usuarios, lo que a ellos les falta para mejorar su experiencia en el aplicativo de software y que al mismo tiempo le haga más fácil su experiencia, más cómoda, más práctica. Bueno, aquí tenemos la lista de tareas. Entonces, primero, crear una cuenta, que es el nombre de la historia. Y aquí tenemos las tareas a seguir, que es crear el código del formulario de registro, el diseño de la venta del formulario, bueno, etc. Estas son la tarea 1, que es crear una cuenta. Aquí tenemos las tareas, que es la punto 1, la punto 2, la punto 3, la punto 4, la punto 5. Bueno, aquí tenemos la segunda historia de usuario, que es crear una contraseña. Entonces aquí tenemos las tareas asignadas a esta historia. Aquí tenemos la tercera historia, que es proponer datos en los formularios y las tareas consecuentes a esta historia. La cuarta, editar datos, que es otra historia, la historia número 4, y aquí tenemos las tareas de esta historia. La historia 5, eliminar datos, y aquí son las tareas de esta historia. La historia 6, agregar más datos, y aquí tenemos las historias asignadas las tareas asignadas a esta historia. Bueno, ahora la lista de historial de usuario. Entonces, aquí tenemos el historial de usuario. La tabla de historial de usuario según la metodología Scrum. Bueno, en la cual encontramos campos como la identificación de la historia, los criterios de aceptación, las conversaciones y las tareas por hacer. Bueno, tenemos el primer historial, que es crear una cuenta. Bueno, en estas tenemos campos como el cómo, el quiere y el para. Y la solución, que es el final. Bueno, aquí tenemos la segunda historia, que es crear una contraseña. Y hay campos, pues, lo mismo, el cómo, el quiere, el para y la solución. Bueno, en la columna de criterios de aceptación tenemos campos como condiciones, proceso, dado que, el proceso que va a hacer el usuario, dado que, el cuándo, el entonces. Bueno, aquí tenemos en la conversación, tenemos ítems como el detalle, las reglas del negocio, los requerimientos no funcionales, los requerimientos funcionales,
qué hace falta y las tareas por hacer. Aquí están todos. Bueno, aquí los requerimientos no funcionales, entonces son los requerimientos técnicos, y aquí tenemos los requerimientos funcionales, que son los criterios de aceptación. Y así pues vemos en todas las historias de usuario igual. Bueno, acá tenemos la puntuación por minutos. Entonces, por cada 5 minutos vamos a dar 2 puntos. Esta es la puntuación que le dimos a las tareas de cada historia. Entonces, la tarea 1. Entonces, la tarea 1.1 dura 30 minutos, que tiene una dificultad de 12 puntos. ¿Por qué? Por cada 5 puntos se dan 2 puntos. Entonces, son 30 minutos, son 6 puntos, 6 por 2, 2. De dificultad, puntos de dificultad. Bueno, aquí tenemos lo mismo, la tarea 1.2 se dura 20 minutos y tenemos 8 puntos de dificultad. La tarea 1.3, 5 minutos, 2 puntos de dificultad, y así sucesivamente con nosotros. Aquí tenemos el total de puntos por historia. Esto es lo que los puntos que se le dan de dificultad a cada historia. Entonces esta es 30 puntos de la historia 1. Acá tenemos las tareas, la tarea número 2. Entonces, el total de puntos, y es lo mismo, entonces la tarea 2.1 tiene una duración de 20 minutos, tiene 8 puntos de dificultad. Y aquí, entonces, lo mismo con la tarea 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, y los puntos por historia total de la tarea 2 son 26 puntos de dificultad. Aquí tenemos la tarea 3, el total de puntos por historia, dificultad son 24 puntos, la tarea 4, el total de puntos por historia por dificultad son 24 puntos de dificultad. La tarea 5 son 18 puntos de dificultad. La tarea 6 son 30 puntos de dificultad. Bueno, ahora tenemos el Sprint Backlog. En este sprint lo que hicimos fue darle un tamaño al sprint, un tamaño de dificultad. Entonces tenemos la historia 1. Tiene un puntaje de 30 puntos, que fue lo que vimos acá arriba, que tiene 30 puntos de dificultad, perdón, acá tiene 30 puntos de dificultad, y le dimos el screen, un tamaño entonces de 60 puntos de dificultad. Entonces la historia 1 y la historia 3 se forman un sprint. ¿Por qué? Porque se acercan a los 60 puntos de dificultad. Y aquí la historia 2 y la historia 5 forman otro sprint, y la historia 4 y la historia 6 forman otro sprint. Bueno, en el pivote lo que hicimos fue coger las tareas de cada historia y darle los puntos de dificultad. Entonces tenemos la tarea 1.1, tiene los 12 puntos de dificultad, 1.2, 8 puntos de dificultad, 1.3, y así lo hicimos con todas las tareas. Aquí están todas las tareas completadas. Y esta fue mi explicación sobre mi proyecto y la metodología de mi proyecto, que es el registro de usuarios.